¿Qué tal, hermanos? Es un gusto saludarlos en este lunes 11 de mayo. Servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y lo ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir, a duras penas, que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en el misterio de la vida, vivir en el misterio de la Pascua, vivir en el misterio de la resurrección, significa asumir nuestra existencia desde la perspectiva de la humildad, sabiendo no ensoberbecernos, sabiendo no llenarnos del egocentrismo, del egoísmo que puede provocar el hecho de tener dones, el hecho de tener virtudes y de tener frutos a partir de esas virtudes. Pablo y Bernabé nos invitan el día de hoy de una manera extraordinaria a situarnos en la realidad y a situarnos en la perspectiva. Pablo y Bernabé, como buenos discípulos, como buenos apóstoles, saben que ellos han sido enviados, saben que el mensaje que ellos predican no es un mensaje que les pertenece, saben que las acciones milagrosas que ellos realizan no son por cuenta propia, sino que son una obra de Dios, y saben reconocer el camino que ellos están siguiendo, saben ser testigos de Dios, saben ser testigos de Jesucristo y de su resurrección, saben ser testigos de la verdad, pero nunca pretenden suplantar o nunca pretenden llenarse de soberbia de tal manera que quieran elevarse a un grado de dioses. Y eso justamente en medio de estos pueblos y de estas comunidades donde el emperador se consideraba a sí mismo y se nombraba como Dios. Era visto, incluso era tenido como un Dios que concedía beneficios a los simples mortales, que concedía beneficios a los ciudadanos. Y contra todo esto, en medio de este tipo de religiones, en medio de este tipo de situaciones, Pablo y Bernabé se presentan con la sencillez del discípulo y le dicen: nosotros somos testigos de Dios, nosotros hemos sido enviados, pero es el Señor al que hay que seguir, al que hay que obedecer. Es Él el que actúa en medio de nuestro pueblo. Esto me recuerda también a un pasaje de la vida de San Martín de Porres, cuando de repente esas tentaciones, esas voces le dicen: sitúate en el lugar de Dios, tú eres bueno, tú eres grande, tú haces milagros. Y él,
hace que salgan todas esas voces, porque si no puede llegar al grado de la soberbia. Aprendamos, queridos hermanos, que hay un principio que nos guía y que se llama Dios, y que hay un principio que debemos seguir. De otra manera, vamos a ubicarnos en una mala perspectiva. Cuando nosotros nos situamos en la soberbia, queremos implantar nuestros caminos, queremos imponer nuestras maneras de vivir, nuestras maneras de ser. Lo peor, hermanos, es que nuestra visión es muy estrecha, es que no alcanzamos a comprender toda la realidad y corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos, de perder nuestra vida y de perder a aquellos que nos siguen. Y sepamos discernir a quién escuchamos. Lo triste, hermanos, es que a veces escuchamos voces que no son Dios y que seguimos las recomendaciones que esas voces nos dan, ¿no? Esos adivinos, esos horóscopos, en fin, otras cuestiones, los consejos, lo que hizo la comadre, lo que hizo el compadre. Aguas, hermanos, no perdamos de vista la perspectiva de que caminamos en la resurrección y en la vida, escuchando la palabra de Dios y asumiéndola. Ahora escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, amar a Dios con esta reflexión continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles significa asumir su palabra, significa asumir sus mandamientos, y ese amor que nosotros le tenemos a Él justamente se manifiesta en que asumimos humildemente el camino que Él nos señala, porque lo descubrimos como el camino del bien, el camino de la felicidad, el camino de la realización, el camino que nos permite ser más plenamente humanos y tener una perspectiva de una plenitud en la eternidad. No nos olvidemos de esa perspectiva, hermanos. A veces andamos buscando caminos, a veces andamos buscando qué hacer, a veces nos perdemos en esta infinidad de opiniones, de voces, de ideas, de perspectivas. No perdamos de vista que Dios es Dios y Él se ha revelado y Él nos ha ofrecido un camino muy sencillo, el camino de los mandamientos. Creamos en Él, vivámoslo. Si esperamos transformar este mundo que a lo mejor a veces está manipulado, que a veces vive más injusticias, este mundo que se presenta con perspectivas a veces de dificultad, de incertidumbres, no perdamos de vista que lo podemos situar y lo podemos guiar adecuadamente cuando vivimos el Evangelio. Los momentos más espléndidos de la Iglesia han sido los momentos donde se vive de manera más plena, más pura la palabra de Dios, los mandamientos de nuestro Dios, de una manera más comprometida. Creo que estamos en un momento que nos invita a todos nosotros a comprometernos en esa perspectiva de creer en su palabra, de amar su palabra, de dejar que Él se nos revele cuando amamos esos mandamientos. Que todos tengan, hermanos, un buen día.